a comenzar. Listo. Entonces, pues, listo, estamos hablando de la carta de Smith, estamos hablando de cómo se construía esa carta de Smith, cómo sacamos esa deducción de los círculos, entonces, de la parte real, de los círculos en el dominio de U y los círculos del dominio V, ¿no? Entonces, vimos que eran dos familias de círculos, unas que eran concéntricas, unas que eran concéntricas y que salían, digamos, afuera del plano y abrían hacia arriba y hacia abajo, que eran los de la parte imaginaria, y los otros círculos que no eran concéntricos, sino que su centro se iba desplazando y que siempre tocaban ese punto allí extremo, digámoslo así, de la carta de Smith, que sería el punto en infinito de R, ¿cierto? Y en cero de, en cero de J, ¿no? Sí, el cero de J, que sería el horizontal. Entonces, ese punto 0,1 siempre lo tocarían, ¿no? Bueno, estábamos hablando de eso, entonces vimos que la idea fundamental allí era que íbamos a realizar como una especie de transformación de la impedancia, ¿no? Íbamos a cambiar el plan. Entonces nosotros partíamos de una impedancia que se llamaba Z, ¿no? Entonces, pues Z simplemente lo que queríamos hacer era transformarla y para eso íbamos a buscar una impedancia que se llamaba Z gorro. Ese Z gorro entonces iba a ser igual al valor de una impedancia cualquiera dividido entre una impedancia de referencia, ¿no? Que nosotros normalmente íbamos a asumir esa impedancia de referencia como la impedancia característica de la línea, que sería Z sub 0. Habíamos entonces mirado algunos casos típicos, ¿no? Entonces habíamos dicho que donde se veía, por ejemplo, el circuito abierto. Al inicio de los Derecha. círculos, más pequeños, sí. Entonces, a la derecha o a la izquierda, Derecha. el circuito abierto estamos hablando, ¿no? Entonces el circuito abierto sería a toda la parte derecha, ¿no? Entonces yo estoy haciendo, permítame, pongo el punto un poco más grande. El punto en verde sería el punto de impedancia del circuito abierto, ¿no? Entonces aquí tendría yo circuito abierto. Si yo quiero entonces dibujar, por ejemplo, el cortocircuito, pues entonces me iría hacia el lado opuesto, ¿cierto? Entonces el lado opuesto, que sería el azul, sería el del cortocircuito. ¿Qué más vimos allí? Vimos que si yo quería dibujar una impedancia cualquiera, entonces lo que tenía que hacer era buscar la circunferencia primero de la parte real que correspondiera con ese valor de impedancia, ¿cierto? Entonces que si ese Z gorro, por ejemplo, tenía un valor de, digamos, 0,5 menos J, digamos, 0,1, ¿sí? Entonces yo tenía que ubicar primero la parte real de 0,5, ¿sí? Entonces yo me iba hacia el círculo que tenía esa parte real de 0,5, que sería este de acá, y buscaba su intersección con el círculo que tuviese J01, ¿no? Entonces vendría siendo este que está acá, ¿sí? Este punto que voy a marcar allí, 0,5 y 0,1, este de acá. Es ese punto rojo que marqué allí en la carta de Smith, ¿sí? Listo. ¿Qué más podríamos ver allí rápidamente? Entonces, por ejemplo, pensemos ahí un segundito rápido. ¿Qué pasaría si yo quiero entonces no dibujar las impedancias, sino quiero dibujar, por ejemplo, los coeficientes de reflexión, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tendría otra opción acá, entonces ya no voy a dibujar en rojo, sino pongámoslo en naranja. Y entonces yo digo gamma, ¿sí? Entonces yo digo, quiero dibujar gamma. Gamma, si recordamos la expresión matemática, era entonces z sub L menos z sub 0 dividido entre ZL más z sub 0. ¿Sí? Si yo lo que estoy dibujando, esta z que estoy poniendo allí arriba en rojo, es ese mismo z sub L, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces yo podría transformar esta expresión de la siguiente manera, dividiendo todo entre z sub 0. Esto sería z sub L dividido entre z sub 0, ¿sí? Abajo también me quedaría z sub L dividido z sub 0. Tendría aquí los valores de menos 1 y los valores de más 1. ¿Sí es claro? Entonces fíjense que yo podría representar también ese valor de gamma. Voy a decir que ya no va a ser gamma, sino gamma gorro.
Y gamma gorro entonces vendría siendo igual a ¿qué? A z gorro menos 1 dividido entre z gorro más 1. ¿Sí? Ah, perdón, aquí se estaba saliendo la pantalla. Entonces, yo puedo representar entonces en esa carta de Smith no únicamente los casos de la impedancia, sino también puedo dibujar los casos de la no debo dibujar únicamente los casos de la impedancia, sino puedo también tener en cuenta los casos del coeficiente de reflexión, ¿no? Y pues si yo ahora entonces quiero, por ejemplo, dibujar cuánto sería gamma acá, en el punto azul y en el punto verde, pues recordamos nosotros que cuánto era gamma del cortocircuito y del circuito abierto. ¿Cuánto era esa magnitud de ese coeficiente de aquí? En ese caso. Ahí es -1. La magnitud de los dos casos es ¿cuánto? La -1 y magnitud de 1. gamma. Exacto. Entonces la magnitud es 1. ¿Sí? El valor absoluto, digámoslo así, de gamma en esos dos casos es 1. ¿Sí? Sí, sí es claro, más o menos allí. O sea, para los dos casos, la magnitud del coeficiente nosotros estamos teniendo que es 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que está cambiando? Pues lo que está cambiando es que si ustedes se fijan, aquí yo tengo una escala alrededor de la circunferencia donde tengo, al parecer, los ángulos. ¿Sí los ven? 180, 170, 160. Entonces, si yo quiero dibujar o quiero poner cualquiera de esos valores de gamma, entonces lo que yo voy a tener es que gamma tiene una magnitud y una fase. Entonces la magnitud la puedo calcular siempre respecto a el círculo mayor que tiene un radio 1, que sería esa magnitud de gamma que nosotros hablamos aquí atrás, que vale 1, ¿sí? Entonces para el punto azul la magnitud es exactamente 1 y para el punto verde también la magnitud es exactamente 1. En lo que están difiriendo es en la fase. ¿Por qué? Porque la fase que nos marca la carta de Smith en el punto verde es la fase igual a 0, ¿sí? Y la fase en el punto azul es la fase de 180 grados, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos cuánto valía en el caso del circuito abierto, entonces en el caso del circuito abierto decíamos que gamma vale ¿cuánto? ¿Cuál era el 1 y cuál era el menos 1? Circuito abierto, entonces yo ponía infinito, ¿cierto? Y me quedaban los coeficientes de z sub l. Entonces, en el caso del circuito abierto me tenía que dar 1 positivo, ¿cierto? Entonces, en ese primer caso, pues yo tendría que vale 1 y que la fase o el ángulo, perdón, el ángulo vale 0. Y la fase del otro es 180 grados. ¿Sí? Entonces podemos verlo nuevamente aquí en la carga, ¿no? Porque fíjense que cuando yo tengo una fase de 180 grados es como si estuviera multiplicando por ¿qué? En el plano imaginario, cuando yo tengo 180 de fases, multiplico por ¿cuánto? Cuando yo multiplico cuando tengo, perdón, el plano complejo y tengo e a la menos pi, eso es menos 1, ¿sí? Fíjense que yo lo que tengo es 180 fase contraria, yo estoy multiplicando por el término menos 1. Cuando tengo fase 0, multiplico por el término 1. Entonces, fíjense que ahí no estoy, digamos, rompiendo ninguna regla. En el punto verde, ¿sí? Que sería este punto extremo de la carta donde tengo el valor del circuito abierto,
Si yo calculo ese gamma, hagamos ese paso largo, entonces digamos que yo quiero calcular gamma en ese caso, entonces voy a calcular, perdón, acá, gamma, gamma gorro más bien, perdón, no, gamma, solo gamma. Entonces yo voy a calcular gamma para el circuito abierto, ¿sí? Entonces gamma para el circuito abierto era igual a ¿cuánto? Entonces ZL vale infinito, ¿cierto? Menos Z sub 0 dividido entre Z sub L, que vendría siendo infinito, más Z sub 0, ¿sí? Entonces lo que yo encontraba aquí era que cuando estos dos valores tendían al infinito, pues eso era casi exactamente igual a 1, ¿sí? Si yo por el contrario, entonces me cambiaba ahora y ya no tomaba el valor del circuito abierto, sino quería tomar el valor del cortocircuito, que lo puse allí en azul. Entonces gamma del cortocircuito va a ser igual a 0 menos Z sub 0 dividido entre 0 más Z sub 0. Y eso sería igual a menos 1, ¿no? Entonces, si yo represento nuevamente esto como magnitud y fase en el diagrama polar, entonces esto va a ser igual a magnitud de 1 por E a la J0, ¿no? Fase 0. J, perdón, E a la J por 0. Y en el caso de abajo, en el caso azul, pues tendría que eso sería igual a la magnitud de 1 nuevamente, pero con fase E a la J por pi. Y sabemos que pi es 180, o sea que pi se tiene que ver por el otro lado. ¿Sí? ¿Sí es claro? Por favor. Sí. Ok, Y listo. Entonces fíjense que si yo quiero ahora, por ejemplo, tengo este punto de z sub 0 calculado allí, ese punto rojo, calculado en el plano de la carta de Smith, ¿cierto? Si yo quiero calcular cuánto vale la magnitud para ese caso, simplemente lo que debo hacer es una regla de 3. Entonces yo voy a poner una línea recta desde el punto donde la carga estaría acoplada, que sería este punto 1, ¿cierto? 1, 0, fue el que dijimos que ya sería nuestro caso de acoplo. Yo lo que hago es pasar una recta que pase por ese punto, que cruce el punto, perdón, ¿sí? Listo. Ahora lo que hago es, perdón, aquí voy a ponerle un tamaño un poco más grande. Pongo esa línea, ¿sí? Y lo que hago ahora es entonces mirar en la carta de Smith primero, ¿cuál sería la fase? Pues fíjense que la fase estaría marcada acá en el plano y sería de aproximadamente 166, 64 grados, perdón, ¿no? Si es 160, 62, 164 grados. Y si quiero calcular la magnitud, pues lo que hago es una regla de 3. Entonces yo lo que hago es calcular cuánto vale. Permítanme un segundo acá que se bloqueó. Listo. Listo, entonces yo voy a hacer cuánto es la relación entre este segmento, que sería hasta el punto rojo, y el segmento completo. Y nosotros ya sabemos cuánto vale el segmento completo, ¿no? El segmento completo, que sería hasta el borde, vale 1. Entonces bastaría tomar una regla y medir el segmento verde, que vale 1, exactamente igual. O bueno, pues depende de la carta de Smith que ustedes tengan, ¿no? Dependiendo del tamaño en el que ustedes la impriman. Si la imprimen en un tamaño carta, pues va a ser diferente a si lo imprimen en un tamaño oficio. Simplemente miden cuánto es ese completo de allí y lo que hacen es hacer una regla de 3. Entonces decimos, un radio de 1, permítanme un segundo, lo voy a poner aquí. Entonces, para calcular la magnitud de ese gamma, que estaba en rojo, entonces la magnitud
de gamma, que estaba en rojo, va a ser igual a ¿qué? Entonces, yo tengo un segmento que está en verde, que vendría siendo el segmento completo, y decimos que 1 le corresponde a esa X distancia, y que eso debe ser igual a ¿qué? A lo que valga esa incógnita que nosotros queremos calcular, que sería la magnitud de gamma, a la magnitud de gamma, ¿sí? Entre ese segmento naranja que calculamos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la magnitud de ese segmento es siempre medir esta distancia. Y hacemos una regla de 3 entre este valor completo y este valor, digamos, más pequeño, ¿sí? De esa manera podemos calcular la magnitud, y para calcular el ángulo, pues basta con hacer una recta que cruce el círculo externo, que sería el que queremos ver, y simplemente allí encontraríamos cuál es el valor del ángulo de ese coeficiente de reflexión. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos representar no solamente impedancias, sino también podemos representar ángulos no, sino, perdón, coeficientes de reflexión como parte real y parte imaginaria. ¿Listo? Magnitud y fase. Eso es lo que podemos encontrar allí. ¿Listo? Digamos que en principio, si ustedes se fijan, es un trabajo bastante manual y vamos a depender mucho de medidas que se saquen con, digamos, regla, con... ahorita vamos a ver que también dependeríamos, por ejemplo, de un compás o de un elemento que nos permita trazar una circunferencia para poder hacer ejercicios allí, pero pues, digamos, lo que tenemos que hacer en todo momento siempre es eso, remitirnos básicamente a los elementos, calcular distancias y allí las vamos ajustando dependiendo del valor al que hayamos normalizado pues esa carta de Smith. ¿Listo? Eso sería, digámoslo así, como una pequeña introducción a lo de la carta de Smith. Ahora entonces vamos a verlo con dos ejemplos. ¿Listo? Aquí digamos que hago una especie de salvedad de una vez, y es que pues estoy haciendo mi mayor esfuerzo posible acá con los elementos que tengo en mi casa, pues para poderles mostrar un poco bien la cuestión. Vamos a estar tratando de trabajar no solo con ese OneNote, sino aquí en el PowerPoint. En principio les compartí la pantalla completa pues para que no haya problema, ¿sí? Y pues digamos que la idea es ir alternando un poco entre esos dos programas para poder mostrarles una u otra cosa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Básicamente ese ejercicio pues vamos a anotarlo aquí rápidamente. Primero, permítanme, yo le pongo acá una cuadrícula también para tener una guía un poco también mejor para la escritura. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Bueno, también yo abro acá. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer dice lo siguiente. Entonces básicamente lo que dice es que yo tengo una línea de transmisión. No está actualizando, permítanme un segundo. Listo. Tengo una línea que no tiene pérdidas, ¿sí? Entonces la línea no tiene pérdidas. Es una línea sin pérdidas. Tenemos que esa impedancia característica de esa línea, Z sub 0, es exactamente igual a 75 ohmios. Tenemos que su longitud, medida en longitudes de onda, a cierta frecuencia, pues es de 2.2 lambda, ¿sí? Que la estamos conectando a una impedancia de carga Z sub L, que es igual a 100 más J por 50, ¿sí?
Y que básicamente tenemos que hallar estas 4 cosas. Vamos a hallar entonces. Primero, la impedancia de entrada a la línea. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la impedancia de entrada? Segundo, nos piden que calculemos, por ejemplo, también el coeficiente de reflexión, gamma. ¿Sí? Pero gamma, entonces ya sabemos que gamma es magnitud y fase, ¿no? Entonces a la J por teta. Es un coeficiente complejo. Tenemos que calcular también, entonces, por ejemplo, cuál sería la impedancia que nosotros veríamos cuando estamos en el centro de la línea. Y finalmente, ¿cuánto vale ese gamma también en ese centro de la línea? Entonces vamos a decir que D sería gamma, magnitud y fase. Magnitud de gamma en el centro. Listo. Bien. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros calcular ahora. ¿Listo? Entonces, para todo ello, pues la idea es que utilicemos la carta de Smith, ¿no? Fíjense que, en principio, pues igual uno podría hacer los cálculos, ¿no? O sea, nosotros ya vimos cuáles son las fórmulas, ¿sí? Y podríamos utilizar esas fórmulas también si quisiéramos, pues, resolver ese ejercicio con las fórmulas, ¿no? Pero pues la idea es que también podemos utilizar esa carta de Smith porque esa carta de Smith vimos que es una calculadora de líneas de transmisión, ¿no? Entonces pues vamos a utilizar, perdón, esa carta de Smith para resolver el ejercicio, ¿listo? Entonces pues lo primero que tendríamos que hacer nosotros es ¿qué? Pues es transformar esa impedancia que teníamos en un principio a la impedancia de carta de Smith, ¿no? A esa impedancia normalizada. Entonces el primer paso va a ser transformar Z. Entonces Z gorro, ya dijimos, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A esa Z sub L que tenemos de carga dividido entre Z sub 0, que sería la impedancia característica de la línea. Entonces fíjense que por eso es que siempre utilizamos esa impedancia característica como el valor de referencia para los cálculos, porque pues en últimas es la impedancia sobre la cual nosotros vamos a estar transformando todo el circuito y sobre la cual queremos calcular o hacer todos estos cálculos, ¿no? Pues bueno, decimos que Z sub L es igual a, digo, Z gorro es igual a Z sub L sobre Z sub 0, y entonces eso sería igual a decir 100, ¿sí? Más J por 50 dividido todo entre los 75 ohmios que tenía de principio, ¿cierto? Entonces, hacemos ese cociente, entonces 100 sobre 75, esos son como 1.33 y más J por 50 dividido 75, que eso sería 0.66. 0.66, ¿cierto? Sí, 0.66, listo. Entonces, esa sería la impedancia que yo estoy tratando de dibujar ahora en mi carta de Smith, ¿cierto? Entonces, 1.33 más J 0.66, ¿cierto? Entonces, yo ahora me voy a mover a la carta de Smith y voy a, como primera parte, pues dibujar esa impedancia que necesito, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a mi carta de Smith y voy a buscar. Pues resulta que aquí empezamos a ver, digamos, esos problemas que hablamos del principio, ¿no? Si yo no tengo suficientes líneas, pues representar este tipo de impedancias va a ser algo difícil, ¿no? Porque yo no tengo una línea que diga 1.3 o 3, ¿no? Sino tengo la de 1.3 y la de 1.4, que serían estas dos que estoy aquí mostrando. Pues tengo la línea de 1.3 y tengo la línea de 1.4. En la parte real, ¿no? Que sería esta que cruza acá los ejes, 1.3, vamos a irnos por la de 1.3 aproximadamente, y luego decimos J 0.66, entonces tengo que recorrer esta circunferencia hasta que encuentre el punto más J 0.66. Entonces nuevamente también tengo la de 0.6, tengo la de 0.7, pero no tengo la de 0.66, ¿cierto? Entonces pues es un poco difícil representar esa impedancia, pero vamos a tratar de darle un punto allí sobre esa imagen, ¿no? Entonces, pues yo voy a dibujarla aquí
y voy a decir que es, vamos a darle pronto este tamaño al punto, darlo en rojo, y vamos a ponerlo entonces en el punto de 1.3, 1.35 sería la mitad de esa circunferencia más o menos, 1.33 y 0.66, entonces estaría como por aquí aproximadamente, en un lugar entre esos puntos, ¿sí? Y ahí entonces estaría ubicada mi impedancia, ¿sí? Entre 1.3, 1.4, 1.33, digamos que aproximadamente allí, y 0.66, pues digamos que relativamente un poco antes del punto de 0.7, ¿no? Esta sería la de 0.7, 0.6, 0.8, 0.7 la de la mitad. Y entonces yo ahí ya habría dibujado, en principio, mi punto de la impedancia, ¿sí? Entonces, ese punto sería el punto de la impedancia Z gorro que yo acabo de calcular. ¿Listo? Bien. Eh, Ahora bien, entonces, ¿qué era lo que me pedía pues mi ejercicio? Digamos que primero me pide que calcule la impedancia de entrada, ¿no? Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que coger y transformar ahora esta gráfica de la siguiente manera. Entonces, permítanme, yo agarro todo con el punto acá, incluido. Bueno, me voy a ir al Node. ¿Listo? Tengo nuevamente entonces acá mi carta de Smith, tengo mi punto, tengo el punto donde estaría la impedancia. Entonces dijimos que en principio necesitamos siempre tener como una línea que nos muestre em, una línea recta que nos muestre en dónde cruza, ¿no? Entonces permítanme un segundo también, yo hago zoom acá para saber que agarré el origen exacto. Y la idea es que esta línea entonces cruce el punto, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar que esa línea cruce de alguna manera ese punto y así podría calcular cuánto es aproximadamente esa fase, ¿no? Entonces vamos por acá más o menos, listo. Sí, están viendo allí digamos, los dibujos. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ya tracé una línea que me va a decir, por ejemplo, digamos que aquí yo podría, de hecho, primero tratar de sacar el punto B, ¿no? Porque el punto B me dice que saque cuánto es gamma, ¿sí? Entonces yo ya podría saber aquí, en este caso, cuánto es el valor de el valor del ángulo de gamma, ¿no? Entonces el ángulo de gamma decíamos que lo buscábamos aquí, en el punto donde esa línea cruzara eh, el círculo, ¿no? El círculo de afuera. Entonces yo tendría que, sería aproximadamente como 52 grados, ¿sí? Fíjense que ahí está cruzando el punto, perdón, 48 grados, ¿no? 40, 42, 44, 46, 48 grados. Entonces ya tengo, digamos, un dato para el punto B. Si quiero sacar cuánto es la impedancia vista desde la entrada, pues entonces resulta que ahora yo lo que necesito más o menos comprender es que, ¿qué? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros habíamos visto que en principio cuando estábamos calculando gamma, gamma era periódico, ¿sí? La impedancia era periódica, gamma también era periódico y que lo único que hacía era estar cambiando su fase conforme yo aumentaba la longitud de la línea, ¿sí? Si yo aumentaba la longitud de la línea, empezaba a poner el punto, digamos, diferente en la línea donde calculaba ese gamma, pues entonces yo iba a tener diferentes ángulos para ese valor de gamma, ¿sí? Del coeficiente de reflexión. Entonces, yo, ¿cómo veía aquí un punto que tenga, digamos, la misma magnitud y diferente fase? Pues es lo mismo que cuando teníamos un fasor, ¿no? Entonces recordamos que aquí tendríamos esta misma magnitud y diferentes ángulos en el plano, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo comienzo a desplazarme en la línea de transmisión,
lo que empiezo a ver es que cuando yo me corro, lo que hago es cambiar la fase de este ángulo, ¿sí? Entonces lo que yo necesitaría hacer es dibujar un círculo, ¿sí? Dibujar un círculo que me diría que en todo ese círculo, gamma o la magnitud de gamma es constante. Entonces permítanme, yo pongo acá este punto rojo. Y ay, lo que yo voy a hacer es poner un círculo. Entonces voy a dibujar un círculo, tratando de utilizar la cuadrícula de fondo también para que quede círculo. A ver, permítanme que no lo puedo agarrar. Bueno, aquí aproximadamente acá, entonces digamos que ese es más o menos un círculo, ¿cierto? Y lo importante es que en todo ese círculo, digámoslo rojo, yo tendría puntos que tienen la misma magnitud de gamma. ¿Sí me siguen? Esto quiere decir que es como si este rayo que tengo acá de aquí para acá, básicamente diera vueltas en todo el plano. ¿Me siguen? Sí, la verdad no, profe. Sí, ¿No? profe, sí. Bueno, por ahí escuché que no, entonces voy a repetirlo rápidamente. Recordemos que cuando teníamos, voy a hacer un dibujo acá rápido al lado. Entonces yo tenía una línea de transmisión, ¿sí? Tenía una línea de transmisión, la voy a dibujar allí. Entonces yo tenía una línea de transmisión, perdón acá, que yo a esa línea de transmisión le conectaba una carga. ¿Sí? Y que esa línea de transmisión tenía una impedancia característica Z sub 0, que esto tenía una impedancia ZL, ¿sí? Yo podía entonces calcular cuánto era gamma, ¿no? Entonces yo decía que gamma era igual a Z sub 0 menos Z sub L dividido entre Z0 más ZL, ¿cierto? Y que lo que sucedía cuando yo veía gamma en diferentes puntos de la línea, digamos, si yo me paraba aquí en puntos diferentes de la línea, lo que iba a encontrar era que la magnitud de gamma es una constante, magnitud de gamma es constante, para líneas, ojo, aquí, para líneas en las cuales no hay pérdidas, ¿listo? Solamente para hacer líneas. Entonces, gamma es constante y lo que cambiaba era la fase. Entonces, yo tenía una fase teta que sí variaba. Y que yo sumaba esos dos números, ¿sí? Y que conforme yo me desplazaba, bueno, sumaba no, combinaba esos dos números, y que conforme yo me desplazaba entonces en la línea, pues yo iba a tener esta descripción de gamma como magnitud de gamma por E a la J por teta, ¿sí? Si yo lo veo en un plano complejo de donde el eje X son los componentes reales y el eje Y son los componentes complejos, pues básicamente lo que yo tendría es que si magnitud de gamma es constante, eso es básicamente como si tuviese ese radio constante y a la j teta pues es el ángulo que tengo respecto al plano, ¿cierto? Entonces lo que me describe esto, magnitud de gamma por e a la j teta, esto es un círculo, ¿listo? Es un círculo. Entonces es un círculo. Si es un círculo, pues entonces yo debería dibujarlo como un círculo también allá en la carta de Smith, ¿listo? A pesar de que yo en esa carta de Smith, digamos que transformé mis impedancias, eh, cuando yo quiero dibujar un valor de gamma, o sea, un valor del coeficiente de reflexión eh, constante y que está cambiando conforme yo me muevo en la línea, pues lo que voy a tener es este círculo, ¿sí? Ese círculo sería el círculo que está dado por el radio de magnitud de gamma, ¿sí? Aquí voy a poner ese valor. Entonces vamos a decir que ese radio se llama magnitud de gamma. ¿Listo?
Y cuando digo que pues, se vuelve un círculo es porque la fase cambia, ¿no? Entonces, dependiendo del punto de la línea donde yo esté parado, pues voy a tener diferentes ángulos. Si estoy parado en la carga, que es el primer caso que me están preguntando, la magnitud de gamma vale esa constante y la fase va a valer lo que me indique la carta de Smith aquí en el borde. Eso quiere decir que aquí me valdría 48 grados, ¿sí? 40, 42, 44, 46, 48 grados, ¿sí? Si, por ejemplo, yo voy a buscar otro valor cualquiera, voy a poner aquí otro radio cualquiera rápidamente. Entonces, si yo ya no quiero, por ejemplo, o no estoy pensando en ese mismo punto de la línea, pues entonces yo cojo acá y digo, bueno, si yo tengo esta impedancia que está aquí, en esa intersección de esos dos puntos, que sería este punto que va a marcar acá en amarillo, si yo tengo, si yo me paro en ese mismo punto, ¿qué tengo? Que el coeficiente de reflexión es exactamente el mismo, ¿sí? Esa magnitud de gamma es exactamente la misma, pero lo que cambia es la fase. Y la fase, en ese caso del radio rojo, sería una fase de aproximadamente 125 grados. Fíjense cómo acá yo tendría 120, 130 y pasa por la mitad casi, entonces serían 125 grados, ¿sí? Entonces, para esos dos casos de esas dos impedancias que estoy representando allí, la magnitud de gamma es idéntica, es exactamente la misma magnitud. Lo que está cambiando es la fase, ¿sí? Cuando yo tenía este comportamiento, entonces que estaba tratando de ver acá, que tenía una línea de transmisión con una carga, pues básicamente lo que yo estoy diciendo ahí es que si yo quiero calcular la impedancia de entrada, si yo quiero mirar este valor de acá, que se llama Zin, pues lo que debo hacer es desplazarme en la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito ahora es decir, quiero moverme en la línea de transmisión de tal manera que hayan pasado 2.2 lambdas, ¿sí? Este sería la impedancia de entrada, Z sub in. Y Z sub in sería el punto donde han pasado 2.2 lambdas. Eso lo vimos en el enunciado del ejercicio, ¿sí? Decíamos que la línea de transmisión era 2.2 lambdas. 2.2 lambdas era la línea de transmisión. Entonces, si yo calculé gamma aquí, en este punto, ¿sí? Aquí yo tengo un primer valor de gamma, sería como gamma 1. Tengo un valor de gamma 1. Este sería gamma 1. Si yo quiero calcular cuánto vale ese Zin, pues básicamente debo moverme en un punto, digo, en un círculo que tenga esa misma magnitud, pero que la fase vaya cambiando. Y pues eso es un círculo, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy viendo acá en esta gráfica. Básicamente, ¿qué es? Yo me empiezo a mover hacia un lado u otro, ya vamos a ver cuál es el lado hacia el que me debo mover. Y fíjense que esa carta de Smith tiene dos círculos también por fuera. Básicamente tiene otros dos círculos, ¿no? Entonces fíjense que tiene un círculo que dice 0,18, perdón que no puedo hacerle zoom. Aquí, ¿qué pasó? Ya. Entonces tengo un círculo, por ejemplo, que dice 0,25 y 0,25, 0,24, 0,26, 0,22, 0,28 y demás, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que representan esos círculos? Esos círculos representan la periodicidad en ese plano. ¿Ustedes recuerdan cuál era la periodicidad de las impedancias, cuál era la periodicidad de gamma y cuál era la periodicidad en esas líneas de transmisión? Lambda medios. Lambda medios. Y por eso, si ustedes se fijan, ¿cuánto suma 0,25 y 0,25? 0,5. ¿Cuánto suma 0,2 y 0,3? 0,5. ¿Cuánto suma 0,05 y 0,45, por ejemplo, acá al lado izquierdo? 0,5. Entonces, básicamente lo que estamos viendo allí es que una vez que le dé una vuelta completa al círculo, aquí, me he movido efectivamente 0,5 lambdas. ¿Listo? Y si yo quiero entonces moverme 2.2 lambdas, pues ¿cuántas vueltas tengo que darle al círculo? 0,5, una vuelta, ¿cierto? Una lambda, ¿sí? Volvería al mismo punto. Segunda vuelta, tercera vuelta, 1.5 lambda. Cuarta vuelta, 2 lambda, ¿cierto? Entonces ya me habría movido ahí 2 lambda, dando 4 vueltas enteras al círculo.
Y esos puntos lambda, pues los tengo que buscar aquí en esos dos círculos extremos de la carta de Smith. ¿Listo? ¿Hacia qué lado me debo mover? Pues básicamente nosotros vamos a manejar una convención. La convención la voy a poner aquí, aquí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es que si nos movemos en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Me voy a estar moviendo hacia el generador. Si yo me muevo en el sentido de las manecillas del reloj, estoy moviéndome hacia el generador. De aquí hacia allá, generador. Y si yo me muevo por el contrario, hacia el otro lado, si me muevo en el sentido antihorario, me estoy moviendo hacia la carga. ¿Listo? Entonces, estoy parado en este punto acá negro, ¿sí? Que es el de la impedancia de carga, ¿sí? Esa fue la impedancia que primero pusimos. Voy a eliminar esta roja aquí porque pues básicamente nos puedes confundir. Esa roja solamente fue un arbitrario. Entonces yo tenía ese punto rojo acá que me había determinado que era la carga. Yo había visto su cruce y había dicho que estaba aproximadamente, mirémonos en qué eje tenemos que mirar, pues tenemos que mirar en el más externo, ¿no? Porque vamos a ir de dónde a dónde. Estamos moviéndonos desde la carga, ¿sí? Hacia el generador. Me estoy moviendo hacia el generador, o sea que debo utilizar el sentido horario, ¿sí? Me estoy moviendo en el sentido del generador, me sentido horario. Entonces debo mirar la escala más externa de esta carta de Smith. Y debo sumar cuántas veces. Entonces ya dijimos que cuando daba 4 vueltas enteras, volvía a este mismo punto y habría sumado 2 lambdas. Y que si quiero moverme el resto, pues debo buscar esto más punto 2, ¿no? Entonces, si yo estoy en 0,18, 0,18, 2 aproximadamente, bueno, 0,18, 4 aproximadamente, pues debo buscar el punto donde eso mida 0,38, 4, ¿sí? Entonces me voy desplazando a lo largo de esa carta de Smith, ¿sí? Y voy buscando el punto donde ese círculo externo ahora diga 0,38 y 4. Y allí voy a trazar otra línea recta. ¿Desde dónde? Desde el punto donde estuviese el caso, digamos, perfectamente acoplado. Permítanme, voy a poner el marcador negro nuevamente. Y básicamente, entonces lo que haría es voy a eliminar ese porque no me deja aquí. A ver. Entonces vamos a dibujar nuevamente acá, perdón. Voy a dibujar una línea y voy a buscar que el punto donde eso vale 0,38 y casi 4. Entonces, por acá, más o menos. ¿Cuál va a ser mi impedancia de entrada? Pues mi impedancia de entrada va a ser el punto donde se cruzan esas dos, digamos, trazos. El círculo y esa línea recta que acabo de trazar y que se cruza con ese punto que vale 0,384. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo pues ese valor de la impedancia? Pues grosso modo yo voy a buscar cuál es ese punto, lo voy a marcar acá, por ejemplo, en verde. Eh, Vamos a marcar ese punto allí en la carta de Smith. Vamos a marcarlo en verde. Perdón, acá. Pongámoslo un poco más grande. ¿Listo? Y ese sería el punto de la impedancia de entrada de mi circuito. ¿Sí? Entonces la impedancia de entrada la voy a poner ahora más bien con el verde. Es este verde que tengo acá. Y ¿yo cómo puedo leer esa impedancia? Pues yo ya sé cómo se lee esa impedancia, ¿no? Entonces yo la puedo leer acá en la carta y me diría que es aproximadamente 0,8, ¿sí? Está cruzándose más o menos en el punto de 0,8, ¿sí? El círculo de 0,8 real y en el círculo de gamma está en menos 0,5 aproximadamente.
Si me siguen, aquí está, círculo de 0,8, círculo de menos J, 0,5. Sí, señor. Listo, entonces ya sabemos que esa impedancia de entrada, permítanme un segundo acá mientras desbloqueo. Entonces, ya podemos decir acá el punto A, ¿no? Entonces el punto A decía que ¿cuánto valía la impedancia de entrada, no? Perdón, acá. ¿Cuánto vale la impedancia de entrada? Entonces la impedancia de entrada va a ser igual a ¿qué? Dijimos 0,8 aproximadamente y menos J 0,5 casi. ¿Sí? 0,4, 0,5, 0,6, sí. Si yo quiero calcular ahora el valor, digamos, completo, esa sería Z in gorro, ¿no? Y Z in, pues sería igual a ¿qué? A decir, ¿por cuánto normalizamos estas impedancias? Por Z sub 0, que sería 75. Entonces 75 por 0,8 menos J 0,5. ¿Sí? Y eso pues ya podríamos darle el valor numérico exacto de cuánto vale la impedancia de entrada. ¿Listo? 75 por 0,8, ¿cuánto da? Permítanme un segundo acá. 60. 60. Entonces 60 menos 37,5 7.5. menos J 37,5. Esa sería aproximadamente la impedancia de entrada. Y sin tanto cálculo numérico, sin calculadores que manejan complejos, demás, etc, etc. ¿Listo? Ya tendríamos la impedancia. Digamos que, ¿cuál es o cómo podemos obtener buenos resultados con este método? Pues claramente lo que necesitamos aquí para tener buenos resultados es haber hecho un muy buen círculo, ¿sí? O sea, un círculo que realmente esté bien centrado en 1,0, que tenga ese radio de magnitud de gamma y que lo hagamos bien ese círculo allí en la carta de Smith, ¿sí? Y segundo, pues también de qué tanto, que también pues puedo poner yo los puntos sobre los círculos externos, ¿sí? Si yo hago bien los cálculos o trato de poner bien los cálculos, pues voy a tener resultados mucho más aproximados a lo que sería el cálculo numérico. ¿Listo? Por eso les decía que de pronto que ustedes estén en casa con la carta pues bien impresa, de pronto con un buen cuento allí bueno, regla, ¿qué más? Pues no sé, el compás, por ejemplo, el compás es muy útil aquí también. Y demás, pues entonces hace que tengamos mejores cálculos en la carta de Smith, ¿sí? Porque fíjense que depende mucho de esa construcción geométrica que hacemos allí. Bueno, entonces eso sería para calcular Z-in. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora bien, entonces ya no queremos calcular solamente Z-in, sino decimos que queremos calcular también el coeficiente de reflexión. Entonces vamos a decir cuánto vale el coeficiente de reflexión gamma en la resistencia de carga. Gamma en ZL. Gamma en ZL. Listo. ¿Eso a qué va a ser igual? Vamos a decir que ya sabemos que tiene dos valores, que sería gamma, magnitud de gamma, por E a la J por teta. ¿Sí? Y entonces nuestro problema pasa por calcular ¿qué? Pues la magnitud de gamma y teta, ¿cierto? Teta lo podemos sacar rápidamente como dijimos allí, ¿no? Entonces teta, ya sabemos que es aproximadamente ¿cuánto? Aquí nosotros, ¿qué era lo que decíamos? Decíamos, teníamos este es el punto de Z. 48. Entonces era casi 48 grados, ¿no? Entonces nos devolvemos acá, perdón. Ahí donde está el cursor ya. Entonces teta ya decimos que es 48 grados aproximadamente. Y para la magnitud de gamma, entonces para la magnitud de gamma, pues entonces ahí ya tenemos que sacar lo que vendría siendo nuestra regla para poder medir bien allí los valores, ¿listo? Vamos a tratar de hacerlo aquí con una utilidad Excel que pues en principio la utilicé más o menos, pero pues bueno, vamos a ver si lo logro. Pues bueno,
Grosso modo tenemos una, voy a sacar la regla ahí del PowerPoint. Esto era como Fn. Ya. Y entonces controlar. Ay, no, no. Listo, entonces permítanme a ver cuál va a ser más o menos el ángulo. Yo necesito básicamente poner o ubicarme de tal manera que pueda medir acá. Bien los valores, vamos a ver. Bueno, podríamos decir que así más o menos estaríamos acomodados a la cuestión. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, necesitamos, en casa, pues sería sacar una regla simplemente y medir los siguientes valores. Entonces ya sabemos que igual, si yo miro, por ejemplo, esta regla, ¿dónde está? Perdón. Ay, no. ¿Qué hice? Lo eliminé. Entonces, si yo mirase, por ejemplo, dónde está coincidiendo esta regla con el círculo externo, pues debería ser aproximadamente también en ese ángulo de 48, ¿sí? Y pues voy a hacer dos medidas. Entonces voy a hacer una medida que va a ser la medida del radio completo, o sea, cuánto vale ese 1 en esta escala que estoy manejando aquí, y cuánto vale en este segmento nada más, que sería ese segmento de la magnitud de gamma, ¿sí? O sea, dijimos que la magnitud de gamma está definida por la distancia que hay entre el punto 0,1 y el punto donde ubiqué la carga, ¿sí? Entonces ahora yo necesito hacer pues básicamente el cálculo basado en ello. Necesitamos entonces poder medir el círculo externo, ¿no? Entonces pues voy a tratar de pararme aquí para poder medir los dos. Listo, ahí estoy midiendo los dos aproximadamente. Yo diría entonces que, a ver, tengo acá, básicamente esto podría ser 1 centímetro, entonces 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6, 7, 8, 9 centímetros corresponden exactamente a 1, a una magnitud de 1 en esta escala, ¿sí? Entonces, yo voy a anotar aquí un segundito por el lado. Entonces dijimos que 9 correspondería a 1, ¿sí? Al radio de 1. Y que la magnitud de gamma para nosotros va a ¿cuántos? Pues yo tendría aquí, fíjense, 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5 centímetros, 2,5, 2,6, 7, 2,8 centímetros aproximadamente. Entonces permítanme, yo hago ese cálculo nuevamente allí, ¿sí? Eh, me devuelvo, por favor, aquí al OneNote. Entonces yo estoy haciendo dos cosas. Aquí voy a hacerlo sobre esta que de pronto se ve más gráfico, pero aquí no hay regla, entonces por eso me tocó en el otro lado. Bien, entonces, voy a coger acá y digo, magnitud de gamma es este segmento que voy a resaltar acá más. ¿Listo? Ese segmento que resalté en amarillo corresponde a lo que yo llamo magnitud de gamma. Eh, yo realicé otra medida que era la medida que voy a poner aquí en verde, que vendría siendo la magnitud de ese segmento completo que había hasta el círculo externo, ¿no? Entonces, ese círculo externo sería el otro que yo medí, ¿no? Entonces, este círculo externo, perdón, fue el que yo medí. Y ese, yo medí un número que decía que eran 9, ¿no? Dijimos que eran 9. Sí. Entonces, bueno, yo dije que a eso le correspondía una escala de 9. Digamos que yo medí en centímetros, supongamos que yo medí en centímetros. Entonces yo diría, a ese segmento verde le corresponden 9 centímetros.
9 centímetros. Yo también dije que ese círculo externo que tengo allí dibujado tiene ¿cuánto vale la magnitud de gamma para ese círculo? Exactamente, la magnitud de gamma vale 1 en ese segmento, ¿sí? Y ahora, pues yo realicé la medida sobre ese valor de magnitud de gamma. Yo, ¿cuánto medí? Que dije que medía ese? Pues dije que medía aproximadamente 2.8. Entonces, este amarillo, yo dije que mide aproximadamente 2.8, digamos, centímetros también, ¿sí? ¿Y qué le corresponde? Pues ya vamos a ver. Entonces hacemos una regla de 3, ¿no? Entonces para eso me devuelvo acá nuevamente a donde estábamos haciendo los cálculos. Eh, y entonces yo diría, ya calculé teta, dije que teta vale 48 aproximadamente. Ahora entonces voy a calcular el otro valor. Entonces decimos que una magnitud de 1 le corresponde a 9 centímetros, ¿sí? Y que la proporción que quiero calcular es con el otro valor, con el verde. Entonces, el verde, perdón, ese sería el verde el que... Aquí. Entonces, el verde yo dije, 1 es a 9 centímetros. ¿Cómo? Y ahí sí voy con el amarillo. Entonces, ¿cómo? La magnitud de gamma le corresponde a... ¿Cuánto valor? 2.8. Permítame un segundo que se me... Esa magnitud de gamma le corresponde a 2.8. Y entonces, ¿cómo calculo la magnitud de gamma? Pues despejo esa proporción. Entonces yo digo, la magnitud de gamma va a ser igual a 2.8 dividido entre 9. ¿Y eso va a ser aproximadamente cuánto? 0.31. 0.311. 0.300 ¿qué? 11. Gracias. Y entonces, ¿cuánto decimos que vale ese gamma ZL? Entonces decimos que vale 0.31 aproximadamente E a la J por 48 grados. ¿Listo? ¿Sí? Ahí quedó entonces calculado. ¿Cuánto valdría ese gamma en ZL? ¿Sí? Listo. Ya lo dijimos entonces en Z subin también, ¿cierto? Entonces en Z subin sabemos que ¿cuánto valdría gamma en Z subin? ¿Cuánto valdría la magnitud de gamma en ese punto? ¿Cuánto valdría esa magnitud de gamma en este punto verde que tengo acá? Igual Mismo. a Vale exactamente el 0.31. mismo valor, ¿no? Vale el mismo 0.31 y lo único que va a cambiar ahora es la fase, ¿no? Entonces la fase ahora ya no va a ser de 48, sino vamos a tener una fase de menos 96 aproximadamente. ¿Listo? ¿Es claro? Bien. Sí, pero es claro. Ahora bien, me faltaba el otro punto que dice que cuánto vale, por ejemplo, en el centro de la línea, ¿no? Entonces los dos, tanto la impedancia como la magnitud. Y pues ya podemos hacer eso, digamos, relativamente rápido, ¿no? Entonces, para yo calcular cuánto valdría en la mitad de la línea, ¿cierto? Entonces yo sabría que la mitad es si me hubiera corrido cuántas veces longitud, cuántas delta lambdas. 1.1 delta lambdas, ¿cierto? O sea, recuerden que aquí yo tenía que la línea completa valía 2.2 lambdas, entonces la mitad de la línea pues vale 1.1 lambdas, ¿no?
Entonces, para saber dónde estaría en la mitad de la línea, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, me muevo una media longitud de onda, vuelvo al mismo punto, una longitud de onda, vuelvo al mismo punto, y ahora voy a buscar punto uno más de eso. Entonces, vuelvo a lo mismo acá, entonces digo 0.184 casi, ahora voy a buscar el punto donde eso me dé 0.284. ¿Sí? Y en ese punto, pues voy a interceptar allí el círculo para buscar la fase. A ver, ¿qué pasa acá? Negro. Acá. Listo. Entonces voy a trazar una línea que va desde el centro nuevamente. Pero qué cosa. Desde ese punto una línea recta que vaya hasta el punto 0.28. Cuatro casi, ¿no? 0.284 aproximadamente. En la circunferencia externa busco, ¿no? Listo. Y ahora, nuevamente, entonces trato de ubicar el punto donde lo intercepta. Lo voy a poner, lo voy a marcar acá en azul. Es este. Y ahora la impedancia en ese punto, pues voy a calcularla. Y fíjense que la parte real ahora vale aproximadamente 1.64. Entonces, la impedancia en ese otro punto, que vendría siendo en la mitad de la línea, valdría entonces dijimos que era aproximadamente 1.6 y menos J04, ¿no? Entonces la impedancia ahora Z gorro 2, llamémosla, en el centro, entonces valdría 1.6 menos J 0.4. Y eso sería igual a decir que la impedancia de esa Z2 completa sería igual a 75 por 1.6 menos J 0.4. Y pues si hacemos la conversión de eso, pues eso nos daría aproximadamente, permítanme ver, saco la calculadora. Si tienen una calculadora de la mano les agradezco. 75 por 1.6. 75 por 1.6, 120. 120 menos J por 75 por 0.4. ¿Cuánto? 30. 30. Gracias. 120 menos J 30 sería esa impedancia en ese punto, ¿no? Y ya el punto D también lo podemos mirar pues automáticamente, el punto D, que sería cuánto vale gamma en ese punto, ¿sí? ¿Cuánto vale gamma en ese punto? Gamma 2. Sabemos cuánto vale la magnitud de gamma, que sería ese mismo 0.311, ¿sí? Y nos faltaría calcular cuánto es el ángulo, ¿no? Y para calcular el ángulo, pues basta con venir acá a la carta de Smith y mirar cuánto vale este valor. Menos 24 grados. ¿Listo? Entonces, gamma 2 sería igual a 0.311 en ángulo de menos 24 grados, ¿no? ¿Listo? Y pues de esa manera, digamos que ya hemos tratado de utilizar
de buena manera la carta de Smith. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, señor. Sí, profe, quedó Sí. claro. Sí. Perfecto. Sí, profe. ¿De pronto alguien tiene alguna duda más o menos de algo que no haya entendido o quedó más o menos claro todo? En el punto B, la respuesta sería 0.311 e a la 48J. Eh, digamos que yo hago ahí la anotación de que vale 48 grados, porque recordemos que aquí el exponente tiene que estar respecto a pi. Entonces, pues la respuesta, digamos, realmente correcta sería hacer la regla de 3. Entonces, decir que, pues, 48 grados le correspondería a un ángulo de x en radianes, ¿cierto? Y 180 son pi radianes, ¿no? Y pues ahí habría que calcular ese x radianes y ahí sí ya ponerlo aquí arriba en la ecuación. ¿Sí? Por eso dejé ahí el grados, porque igual pues no es la unidad que va allí correcta. Si queremos expresarlo de otra manera, pues podemos decir 0.31 en ángulo de 48 grados, también es otra opción, con el símbolo del ángulo. Esa también es otra opción para la representación. ¿Listo? Ok, listo. Gracias. Bien. Bueno, y ahí rápidamente les pregunto, yo creo que ustedes podrían sacar ese ejercicio rápidamente. Ahora, ¿qué pasa si yo entonces no quiero pensar en esa línea que tenía una impedancia, digamos, muy arbitraria, sino si yo quiero pensar, por ejemplo, en un caso parecido a lo que hablamos la clase pasada, que se llamaban los stubs, ¿no? Entonces yo tenía un stub y el stub, entonces yo digo que es un circuito abierto, podría ser un circuito abierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una especie de línea que fuese así? Entonces yo tengo una línea que está terminada en un circuito abierto y entonces tiene una longitud, digamos, yo quiero más bien, perdón, calcular que desde aquí yo vea cierta impedancia de entrada, por ejemplo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Desde dónde arrancaría yo en la carta de Smith? Desde la Sería derecha. de la derecha, ¿no? Desde la derecha, ¿no? Entonces yo partiría desde la derecha y necesitaría dibujar algún círculo. No, ese sería el círculo exterior. Normalmente sería, ajá. Exactamente, es el círculo exterior, ¿cierto? Entonces, si yo necesito diseñar, en este caso ya hablaríamos de diseño, un stub que tenga cierta impedancia de entrada, entonces a mí me bastaría única y exclusivamente con moverme por el círculo exterior. Entonces, digamos, si yo quiero, por ejemplo, decir que la impedancia de entrada sea menos J, digámosla ya normalizada, la impedancia normalizada de menos J03, por ejemplo, que sea la impedancia de entrada menos J03, por ejemplo. Menos J0.3. Entonces, primero, ¿hacia qué lado me debía mover? En este lado, digamos, ¿hacia dónde me estoy moviendo? ¿Hacia dónde? Estoy arrancando desde la carga hacia el generador, ¿cierto? Entonces me estaba moviendo en el sentido, ¿qué? Horario. Horario, ¿no? Y ahora, pues, si yo digo que quiero menos J03 de impedancia de entrada, entonces debo buscar dónde está ese círculo, ¿cierto? Menos J03, que vendría siendo, digo, sí, voy a buscar ese punto, ¿no? Que estaría aquí. Entonces yo quiero, mi objetivo es llegar acá. Mi objetivo es llegar a este punto. Lo voy a marcar nuevamente también en rojo. Mi objetivo es llegar acá, ¿sí? Luego, si yo necesito saber qué longitud de línea debo poner allí, pues, ay,
Permítanme un segundo, busco el cargador. Ahí. ¿Listo? Entonces, si yo necesito calcular cuál es la longitud de la línea, pues entonces, básicamente lo que voy a coger es buscar ahora cuántas porciones de lambda están pasando en el círculo, ¿no? Entonces estoy pasando desde 0,25 hacia aproximadamente, ¿cuánto acá? 0,45 más o menos, pues aquí podríamos sacar también esta línea, dibujarla. Permítame un segundo, edito esa línea. Negro, delgada, listo. Y me daría que yo tendría que poner una línea de longitud de aproximadamente 0,45. Bueno, más bien, miraría este punto de acá, que es 0,25, ¿cierto? La longitud original sería 0,25. Y debería llegar hasta el punto 0,452. ¿Sí? O sea que la longitud de onda realmente, la longitud de onda no, la longitud eléctrica de esa línea tiene que ser, entonces yo diría 0,452 menos 0,25, y eso me daría aproximadamente 0,22, ¿no? Lambdas. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, la frecuencia de operación, si yo conozco, por ejemplo, el dieléctrico con el que construí la línea, entonces ya podría decir cuánto sería la longitud en metros y ya se habría, digamos, o sea, podría haber hecho un diseño de un transformador de impedancia, ¿no? Básicamente la impedancia de entrada, la impedancia de carga que tenía era un abierto y la impedancia de entrada que tengo es un valor, pues, diferente ahora, menos J03, ¿no? Entonces, fíjense que esa carta de Smith, pues cuando son valores de circuito abierto, cortocircuito, que son los que vamos a ver para la copla de impedancias, pues también sirve muchísimo, ¿no? Porque los círculos ya están hechos y pues en principio no vamos a tener como que hacer tantas construcciones geométricas para poder entender un poco el asunto. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Todo correcto. ¿Pronto algo más en lo que deberá profundizar o ya quedó bien? No, sí está bien. ¿Bien? Sí, así está bien. Listo. Estuvo Bueno, la claro. idea es que yo voy a subir un par de ejercicios que quiero que ustedes miren. La idea es que pues los hagan más por vocación que porque se los vaya a exigir. Digamos que no quiero como recargarlos de trabajo por el momento, pero sí quiero que los miren porque pues son ejercicios importantes. ¿Listo? Digamos que estamos utilizando la carta en un sentido, pero ella se puede utilizar en muchos otros sentidos. O sea, nosotros la hemos utilizado aquí, digamos, para resolver ejercicios, pero como siempre, pues también la podemos utilizar para diseño. ¿Listo? Y eso es un poco lo que quiero que vean allí. Igual cualquier duda también que les surja, pues la vamos comentando. Bien. Y listo, muchachos, pues creo que ya por el momento, por hoy no sería más. Bueno, les agradezco la atención. Igual cualquier cosa que necesiten, pues me comentan. Bueno. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno. Ok. Muchas gracias. R. Gracias, profe. Hasta luego.